Buenas tardes o buenos días, si estáis por Latinoamérica. Espero que estéis todo bien y gracias por acompañarme durante esta sesión. De momento no hay nadie en directo, pero ya me veréis en diferido. Bueno, ya empieza el otoño por aquí, más fresco en Madrid, y han cambiado la hora en España. Ahora es una hora antes. No sé si os habrá afectado o alguien os avisa. Yo no había caído, bueno, lo tengo por ahí apuntado, pero no me acordé de avisaros la semana pasada. Lo que ahora serían las 4, ahora son las 3 aquí en Madrid. Bueno, espero que no sea mucho inconveniente para vosotros. No sé si cambia la hora en vuestros países. Aquí están pensando en no cambiarlo. Lo hacen un poco para aprovechar las horas de luz. Pero bueno, si no es antes es después y todos los años pues se discute sobre este tema. Bueno, pues con respecto a nuestro curso, ya estamos finalizando el bloque 2. Yo creo que vamos más allá, hemos avanzado ya o hemos pasado el Ecuador. Estamos con el tema 4 de medición de riesgos y bueno, hoy pues avanzamos con la medición de riesgos. La medición en renta fija, adelantábamos que era la duración y sensibilidad como sinónimos. A más plazo, mayor sensibilidad. Y el cálculo que hacíamos de la duración modificada y sensibilidad absoluta era una recta. Interpretábamos así, veíamos que hay un cierto error, es pequeño, pero bueno, le podemos calcular con la segunda derivada o de segundo orden, dividiéndolo por p, y podemos obtener el coeficiente de cambio, ¿no? El coeficiente ese del error. Eso es lo que vamos a ver hoy con algún ejemplo y eso. Y puedo recordar lo de la actividad 2, que lo tenéis que presentar. Bueno, según esto, la próxima semana. Y, fecha de entrega, vamos a ver, perdonar. Estará mejor en tareas de la actividad 2 el 3 de noviembre. Sí, la próxima semana. Y luego, bueno, entre medias hay la sesión de recomendaciones del examen y luego la resolución de la actividad 2 y luego presentación de la actividad 3. Vale. Bueno, esas son nuestra planificación. Con hoy terminamos un poco el marco conceptual teórico, como hemos ido avanzando aquí del riesgo, y empezamos con la gestión de carteras de renta, de gestión pasiva y gestión activa. En gestión pasiva es copiando. Hay de dos tipos, indexización, inmunización, etcétera, que veremos y luego ya pasamos a la gestión activa basando información y tenemos que conocer todos estos conceptos que estamos viendo ahora. Estaba viendo la parte práctica, esto para motivaros también, pues igual que en renta variable está la beta, aquí es la duración, entenderlo, estas relaciones de la duración. Luego, y en función del riesgo, para reducir el riesgo, reducimos la duración, podemos mezclar bonos de más largo plazo y de más corto plazo y obtener una cartera. Si tenemos dos bonos, haremos con tres bonos, una cartera con una duración, por ejemplo, de 2 años. Podemos estar utilizando bonos de 2 años o bonos
de 1 año y bonos de 3 o de 4. Y tenemos bonos que puede afectar a la rentabilidad. De eso vamos a manejar aquí. Por lo menos entender nuestras inversiones que hagamos. Si compramos bonos directamente, pues sabemos que la rentabilidad va a ser, no va a haber allí cambio en el precio. La rentabilidad es el cupón que vamos a obtener, el porcentaje. Pero si invertimos en una cartera como hay ahora, que son fondos de inversión de renta fija, pues esos fondos pues van entrando en bonos que ya se han sido emitidos y se venden antes del vencimiento y tienen que manejar, entender los fondos de renta fija también, que veremos en estas sesiones. Bueno. Entonces, en esta relación que había comentado antes, vamos a meternos con este error. Bueno, se ve mejor aquí. Nosotros hasta ahora con la duración modificada y nos va a servir calcular, entender esto es lo que estamos viendo. Estamos calculando una recta, pero la realidad es una función convexa. Y entonces hay cierto error, no tan grande como se ve aquí, pero ahora lo vamos a ver y entonces ese error lo puedo calcular. Y es lo que nos dan aquí en la convexidad, por ejemplo, 0,273, cuando la sensibilidad es 5,12, ¿eh? Por arriba o por abajo, puede ser, al menos de forma teórica. Aún así sigue habiendo un error, pero ya es mínimo. Esto es lo que vamos a calcular. En general, ya os adelanté que la práctica es utilizar pues, o la sensibilidad o la duración modificada, cualquiera de las dos, para, para entender este riesgo. Es suficiente. Aquí teníamos las diferentes formas de calcular la duración modificada, sensibilidad. Para calcular la convexidad modificada vamos a utilizar una fórmula similar, no exactamente de esta, y luego vamos a calcular el coeficiente corrector por convexidad. Ese error se puede calcular, es lo que vemos. Hay una parte aquí matemática un poco más, bueno, ardua, pero bueno, como son las fórmulas y vamos a hacer ejercicios, yo creo que se va a entender perfectamente. Vale, entonces había una relación diferentes, duración modificada o sensibilidad. Yo suelo coger la sensibilidad o duración modificada, ¿no? Son similares o sinónimos. Y la forma de calcular lo que veíamos aquí, la base de la duración, son los flujos de caja por los años. Estamos en el año 2, es el flujo de caja del año 2 por 2, actualizado 1 más la tasa del latir. Si calculamos la duración modificada, bueno, son diferentes cálculos, ¿no? Para calcularlo, ¿por qué uno u otro? Esto es igual también como con la desviación típica. La desviación típica es la desviación o la dispersión con respecto a la media. Entonces, ¿por qué calcularlo así? Que es la rentabilidad media menos la rentabilidad del periodo elevado al cuadrado multiplicado por la probabilidad. Bueno, ¿por qué se hace así? Se suman todos, ¿no? De todos los periodos. Hay otras formas de calcularlo, pero bueno, es el estándar. Funciona y con eso es suficiente para entender riesgo que hablábamos y sensibilidad, o duración y sensibilidad, que eran cosas sinónimas. Y aquí las relaciones entre las tres. Aquí veamos el ejemplo, aquí la duración de la cartera, esto lo podemos utilizar también por eso. Entonces aquí podemos invertir en bonos con una duración de 3,2 años exactamente, o tenemos dos bonos, uno de 2 y otro de 5, que me sale una media de 3,2. Invierto esto en esas proporciones. Y claro, a la hora de comportarse y variar
el tipo de interés, pues pueden variar las rentabilidades, el riesgo, etcétera, ¿no? Ya lo veremos esto en gestión de carteras. ¿Qué tal, Carlos? Te veo por aquí. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Y bueno, esto tiene el impacto. Entonces, pues bueno, vamos a ir, estamos con calcular el error con las fórmulas estándar como cualquier otra fórmula. Por ejemplo, decía de la desviación típica, en las fórmulas para calcularlo, pues hay otras medidas de dispersión, pero esa es la estándar. Aquí hay otras medidas de riesgo, pero utilizamos esta de calcularlo, duración modificada o la sensibilidad. Eso es como calcular la sensibilidad con una recta, una línea recta. Pero la función real es una curva. Entonces, en determinados puntos, cuando los tipos de interés o la TIR son bajos o altos, hay cierto error. Es lo que vamos a darle vueltas o calcular hoy. Buscar ese error. Por entender también lo que es la convexidad, que lo veremos también en un futuro, ¿no? Sobre todo estas curvas de aquí, que cuando los tipos de interés son bajos, la sensibilidad es más alta y a tipo de interés. Entonces, cuando los tipos son bajos, pues esto nos puede afectar, ¿no? A la valoración del precio y jugar con esa información en la gestión de carteras. Entonces, pues bueno, eso es. Y recordar aquí las fórmulas, cómo estimábamos la sensibilidad. Y ahora, pues bueno, voy a hablar un poco teóricamente de esto, como siempre lo vamos a aplicar en la práctica con ejercicios. Os he actualizado alguna cosilla que he visto, algún error. Os he actualizado esta presentación, la he colgado en archivos y también el Excel que ha añadido una pestaña con la misma cálculos, pero con un precio por encima de 100 y otro por debajo. Bueno, entonces, bueno, la relación de TIR y precio, que es una curva convexa, nosotros estábamos estimándolo con una recta, con la duración modificada en la primera derivada y la segunda derivada ya es incluir ese error. Entonces, esta era, como vamos a calcular la convexidad, es con con esta fórmula realmente. La primera derivada sería los flujos de caja por el número de años por el número de años más 1 y dividido por 1 más elevado al número de años más 2. Esta es la función de la segunda derivada. Entonces, bueno, es la fórmula de la convexidad que vamos a utilizar. Y sobre ella vamos a calcular el coeficiente del error o el error, que es, bueno, simplemente la diferencia con respecto a la curva. Matemáticamente, pues bueno, sale de esta expresión. Esta es la convexidad. Y entonces, bueno, los incrementos, eso es el desarrollo de la fórmula de Taylor. Y entonces tenemos que la variación en el precio es igual a la relación entre el precio y el tipo de interés cuando crece el tipo de interés esté en una cantidad, vamos a poner 1%, aquí 1 partido por 2 por la segunda derivada de cuando varía el tiempo elevado al cuadrado, sea más pequeño y así continuamente, 1 partido por 3 y 1 partido por n, etc. Si luego lo dividimos todo por p para ver la variación porcentual, que es lo que queremos calcular, pues tenemos lo mismo, pero multiplicado 1 partido por p, 1 partido por p, etc. Entonces aquí lo que perdonad, bueno, matemáticamente, por explicarlo, tenemos esta fórmula, que es la fórmula de la duración modificada, bueno, pasada esta, y luego tenemos todo esta que sería el residual, ¿no? Entonces pasamos a esta fórmula de aquí, bueno, a través de la otra, que tenemos que lo que está entre medias
Esto sería la duración modificada. Esto sería la convexidad. Todo esto. Y esto también con la P. Y luego esto es los residuos. Entonces, en la variación en el precio, nos vamos a basar en esto. Tenemos menos la duración modificada por el incremento del 1%, más un medio de la convexidad, bueno, la fórmula que parte de esa relación, de este desarrollo matemático. Y luego queda otro error. El error. Este sería la duración modificada más el coeficiente del error más otro error que también sigue habiendo, no ser que hagamos la tercera derivada, pero bueno, se suele quedar uno más aquí. Bueno, con esto vamos a trabajar. Y entonces, esa fórmula que tenemos abajo, la última, realmente es esta. La variación en el precio, esto es lo que he modificado. La variación en el precio, bueno, esto sería P0 aquí abajo, es menos la sensibilidad, la variación modificada, aquí utilizo la sensibilidad, por la variación en el precio, 1%, más esto sería el coeficiente corrector de convexidad. Todo esto, que se resume en esto. Un medio de la convexidad modificada, que es esta de aquí, multiplicado por la variación en la TIR, 1% elevado al cuadrado. Ese va a ser el error. ¿Qué hay? Bueno, lo vamos a entender ahora, cómo vamos a funcionar con todas estas fórmulas. También si hay variaciones distintas a un punto porcentual, pues se puede calcular también. Aquí tenéis otro ejemplo. Bueno, vamos a ir con el Excel. Este está basado en, ¿os acordáis? La semana pasada pues teníamos esta información, esta y esta. Y le he añadido pues lo de la convexidad. Vamos a aquí, bueno, aquí estoy calculando la convexidad. Este es el coeficiente, perdonad, coeficiente corrector de convexidad. Sería este. Esta es la variación real y esta es la variación que yo calculo con el coeficiente corrector de convexidad. Esto es a lo que vamos a tener a llegar. Lo puedo hacer para variaciones, para disminuciones del precio ante subidas de la TIR o subidas del precio ante reducción de la TIR. Esto lo vamos a ver. Bien, entonces, pues bueno, aquí estábamos con que, bueno, la TIR es del 2% y sube al 3%. Bueno, por simplificar los cálculos, se podía haber hecho de cualquier otra forma también. Esto es lo que teníamos de la otra semana. El cupón, 3 años, una TIR del 2%, calculábamos el precio a través de los flujos de caja. Aquí tenemos los flujos de caja 3%, que es el cupón. Tenemos los factores de descuento con el 2%, pues de un año, en el año 2 y en el año 3. Del 3% y 103. Lo hacíamos en porcentaje. Luego, el valor presente, que es multiplicar el factor de descuento por los flujos de caja. Y luego calculábamos los años por el valor presente. Y con eso calculábamos la duración, que es la suma de esos tres. Lo dividiríamos por el precio y nos daba la duración. La duración modificada es dividirlo por uno más el tipo de interés que tenemos aquí. Y la sensibilidad era multiplicarlo por el precio. Bueno, diferentes cálculos para obtener, son diferentes valores o diferentes interpretaciones.
La sensibilidad está bien cogerla, de la acción modificada, y es la variación absoluta del precio ante una variación de la TIR. Absoluta también. Entonces, aquí lo que hacíamos era, bueno, la interpretación de estos son los cálculos que tenemos con el precio, que lo calculamos con el valor presente, con la TIR, y con estos cálculos nos dice que un cambio en el 1% un cambio en el 1% en la TIR nos baja el precio en un 2,94%. 2,94. Si lo hacemos, bueno, como lo hemos calculado, si lo bajamos al 100%, un punto, y el precio me baja al 3%, o sea, lo subimos, perdona, el 2% al 3%, entonces la TIR en el 3%, como la TIR igual al cupón, sale 100, el precio. Realmente esta es la realidad. Lo que pasaría de verdad al variarlo es esta variación, un 2,884. Nuestra cálculo con la sensibilidad es que estimábamos que la reducción de precio iba a ser 2,94, reducción o subida. La reducción. Y la realidad, con las proyecciones que hemos hecho aquí, serían 2,884. La diferencia es el error. Esta sería la convexidad, 0,561%. Es la diferencia entre la sensibilidad que he calculado y la sensibilidad real, que es lo que ha pasado en este caso. Entonces, bueno, esto se explica matemáticamente con esto de la segunda derivada. Primero, bueno, calculamos el coeficiente de convexidad, que para eso, la fórmula para calcular la convexidad es, bueno, pues la fórmula que nos habíamos puesto ahí antes, ¿no? Esta de aquí. El flujo de caja multiplicado por 1, multiplicado por 1 más 1. Lo es, multiplicado por el primer año, multiplicado por 1 más 1, y luego dividido 1 más la TIR elevado a n más 2. En el segundo, pues sería el 3% multiplicado por 2, por 2 más 1, 3, dividido por 1 más la TIR, elevado a 2 más 2, 4. Y así. Con el último, lo mismo. Es un proceso, una fórmula que tiene un parecido con el cálculo de las duraciones, pero bueno, así se calcula la convexidad. Y ahí tenemos la convexidad, que es un número que no queremos para nada. Lo único que lo tenemos, esta es la fórmula de la convexidad, y luego esto lo dividimos por el precio, y con esto, aquí tenemos con esto calculamos el error que queremos calcular aquí. Un medio por el coeficiente de la convexidad modificada y 1% al cuadrado, que es lo que he hecho aquí abajo. Un medio por la convexidad modificada por 1% elevado a 2. Y me da 0,555, que es parecido a esto. El error o la diferencia es 0,0006%. Y con la segunda derivada ya afino bastante lo que es el error. Ya el error en este caso era bastante pequeño, 0,05%, pero bueno, podemos ver cuál es cómo calcular ese error y proyectar. O sea, esta cantidad de aquí no la sabemos hasta que sube y baja, podemos proyectarlo, pero esto nos da una cifra aproximada de lo que es la sensibilidad. El 2,94 va a haber una diferencia de 0,05%, pero si este 0,94 le resto
el cero, la convexidad que yo calculo, bueno, es que esto está en porcentaje, pues ya me da una cosa muy aproximada de lo que puede ser, si quiero afinar. Bueno, estas son las ideas. Las fórmulas, pues a la hora de calcular esto de la convexidad y la convexidad modificada, pues nos dan esta información. Y luego podemos calcular, bueno, el error. Nuestra inversión era de 1 millón. Acordaros que aquí, bueno, si nuestro nominal, luego nuestra inversión es de 1 millón, esto quiere decir que con esta convexidad o sensibilidad, que sube en 1% o un 1%, 24.900 o 29.400 o para arriba o para abajo, con un error de 554, que no es mucho, ¿no? Esto es lo que nos quiere decir la fórmula. Con la sensibilidad simplificamos el cálculo, no tenemos que hacer todos estos cálculos para cada situación que se nos dé. Tenemos un número que nos dice pues, esa sensibilidad que sube o baja y calcular el beneficio o la pérdida o saber cuánto puede subir para arriba o para abajo el, el precio en función de eso. Y luego, bueno, lo que está detrás son estas fórmulas para calcular el coeficiente corrector de convexidad, el 1%. Es el error que hay implícito, siempre, ¿no? Este 0,06 sería este residuo. O sea, aquí tenemos la sensibilidad, que sería 2,94, el error, que sería el coeficiente corrector de convexidad, o sea, los que tendríamos los componentes de la variación del precio, serían la sensibilidad, en este caso negativa, bueno, pues aquí, el coeficiente corrector de sensibilidad, y luego el residuo, que sería esto de aquí. Bueno, unos están en porcentaje, esto lo podríamos poner en porcentaje. A ver. Y nos da el 2,884, que es la variación. Si lo quisiéramos tener así. Bueno, vale, eso sería. Entonces, el residuo ya sería tercera derivada, bueno, siempre hay una diferencia y un error. Bueno, esto sería la primera cálculos. Vamos a repetirlo, a ver. Bueno, ahora lo corregimos esto. Bueno, bueno, he hecho otro ejemplo. En vez del tipo de interés que sube de 2 al 3, el tipo de interés que baja.
bueno, entonces esto vamos a poner en negativo. Vale, bueno. Tenemos aquí la misma información, bueno, un cupón, un bono con un cupón del 3%, vida o madurez o vencimiento 3 años. Vamos a suponer que la TIR es el 4% y la TIR baja. La TIR pasa del 4 al 3 y existe una variación positiva. El precio actual es 97 y al bajar la TIR sube, vamos a suponer también al 100%. Sube 2 puntos. Veis que aquí, bueno, hay una diferencia de restas a la hora de calcularlo, ¿no? Si el precio está, si el precio baja en negativo o el precio sube del 97 al 100 en positivo. Es la única diferencia que he hecho aquí para variar las fórmulas. Podemos calcular aquí, bueno, al subir la TIR, del 3 o del 2 al 4, pues baja el precio. Y bueno, tenemos aquí las duraciones. En vez de ser una variación, una duración del 2,9 es del 2,7, si el precio está por debajo. Nos cambia la sensibilidad. Y entonces, entonces aquí lo que dice es que si sube o baja el tipo porcentual con un precio del 97, pues va a subir o bajar un 2,72%. Si lo realizamos, hacemos el ejercicio de verlo, el precio, vemos que baja un 2,775 en este caso, o sube, perdonad, el 97 sube hasta el 100, 2,775. Esa es una diferencia con respecto a la sensibilidad de 0,526, también pequeño. Bueno, con estas cifras ya hemos visto que puede variar, ¿no? De 2,77, de 0,526, también muy pequeña. Esto, si no tuviera esto, esta variación la podemos calcular teóricamente. Calculamos la convexidad, utilizando las mismas fórmulas que teníamos antes. Para la convexidad, que por ejemplo en el caso 2, el flujo de caja 3%, por 2 más 1, que son 3, partido por 1 más el tipo latir, elevado a 2 más 2, que es 4. Y así lo vamos calculando. Sumamos estos 3 cifras y lo dividimos por el precio y nos da la convexidad, que la vamos a utilizar para calcular el coeficiente corrector de convexidad. Y sale 0,0533. Realmente la sensibilidad que hemos calculado y que nos estamos manejando es 272. Podríamos calcularla el error y aún así queda cierto error que hemos puesto aquí, ¿no? El error o el residuo positivo o negativo. Entonces aquí, bueno, pues tenemos la sensibilidad, partiendo de la sensibilidad, el coeficiente corrector de sensibilidad, y bueno, el residuo no los conocemos. Tendríamos una variación del 27757. La variación real es 27750. Hay una diferencia 0,007, que no es nada. Para entender, bueno, básicamente esto, al final en la práctica lo que se utiliza es la sensibilidad. Y con eso te da una idea de cuáles son los movimientos cuál pueden ser los movimientos. Esto tiene casi 3 años y una sensibilidad de 2,7 y bueno, tiene cierto error. Si nos lo dice, bueno, si vemos 0,533, pues vemos que este error es bastante pequeño. Si lo tuviéramos aquí en la tabla, aquí tenemos una evaluación del 0,273, un poco el error un poco más grande, con una sensibilidad de 5,122. Pero bueno, que va a estar alrededor de eso.
Yo creo que nos es suficiente con esa información. Lo que pasa es que aquí teníamos que profundizar, entenderlo, cómo se calcula y qué es lo que está detrás y cuáles estas variaciones y qué sensibilidades. Intentamos hacer el cálculo aquí para, bueno, si son tires más pequeñas hay cierta sensibilidad, si son más altas, por ejemplo, vamos a poner que es la TIR el 10, aquí el 9, pero no lo hemos calculado así. Em, claro que, bueno, iba a hacer otros ejemplos con tires más altas, pero bueno, prefiero no tocarlo. Bueno, tendría que hacer algunos cálculos y voy a distraer a la clase haciendo esto. La idea aquí es esto, el error, entender que con la sensibilidad de relación modificada es suficiente para tomar decisiones, para entender cuáles son esas relaciones y ese riesgo. Evidentemente, cuanto más grande es la sensibilidad, mayor es la variación. Aquí tenemos una sensibilidad 2,7, el beneficio de la pérdida es 27, en este caso es algo mayor. Detrás hay un error, no son cálculos perfectos de estos de la sensibilidad, pero son suficientes para tomar esa decisión. Si quisiera yo ajustar, ¿no? Porque esto de aquí no lo voy a tener, lo que voy a tener es la sensibilidad y la convexidad. Podría hacer estos cálculos, como estoy haciendo ahora. Pero bueno, es esto. Entonces, a mayor eh, sensibilidad, mayor riesgo, simplemente. Es eso. Dentro de todo esto que hemos estado viendo. Y este es el resumen de los cálculos, estimando el precio y todos estos cálculos. Bueno, pues esta era un poco la idea de hoy. Como no son cálculos sencillos, bueno, pues entenderlos con un ejemplo práctico. Luego teníamos aquí, bueno, no sé si hay alguna pregunta, Carlos. No, profesor, está claro. Muy bien, gracias. Voy a coger la actividad 2. Aquí está. Bien. Entonces, pues bueno, hicimos un ejemplo aquí. La actividad es esta, un vencimiento a 5 años, un cupón del 3% anual, el precio sucio por encima del 100%, y calcular las tires, duración modificada, sensibilidad. Bueno, no he metido la convexidad, no es suficiente. Entonces, yo aquí he hecho un ejemplo para que lo entendáis y lo podáis seguir, que lo hice la la semana pasada, que tocaba explicar esto. Entonces, los datos son los que he puesto en azul. Precio sucio 95, en este ejemplo, cuando el que tenéis que hacer vosotros está en 105. Aquí he puesto yo 95. Son 5 años también. Aquí el cupón que he puesto es 4,5 para explicaros esto. Y vosotros, en el ejemplo, en el ejercicio que tenéis que subir, está el 3%. Y yo creo que ya está.
entonces lo que hay que calcular, que será esta plantilla, lo he puesto en verde para que lo veáis que es diferente. Y entonces hay que calcular la TIR. Para calcular la TIR me tengo que plantear los flujos de caja, que son 4 en porcentaje. Y la desinversión, que he pagado un 95% del valor nominal, que no, en este caso, pues bueno, no me interesa. Sabéis que utilizo los porcentajes para comparar diferentes bonos con diferentes valores nominales que pueden también estar denominados en diferentes monedas y puedo comparar las rentabilidades, duraciones, etc. Bueno, calculábamos los factores de descuento, los valores presentes y toda la información para calcular la duración, ¿no? Bueno, la TIR, simplemente calcularla de estos flujos de caja. La duración era, bueno, hacíamos en cada, voy a coger el 2 solo, que es multiplicar el valor presente de los flujos de caja descontados a la TIR, multiplicado por 2, por 3, por 4, etc., ¿no? Y aquí tenemos que la TIR, estamos cogiendo los factores de descuento, que es el 5, 6, 6, 7. Va todo encadenado, uno detrás de otro. Primero la TIR, luego la duración modificada, uno más la TIR y la sensibilidad multiplicado por P. Bueno, y con eso pues teníamos todos los cálculos. Ahí que vemos que la sensibilidad 4,11. Si la pérdida máxima tolerada eran 150.000 euros, ¿cuánto tenemos que invertir? Entonces, el nominal a invertir es despejando aquí. Si tenemos la pérdida es igual al nominal por la sensibilidad, entonces el nominal es igual a la pérdida partido por la sensibilidad, ¿no? Pérdida partido por sensibilidad y nos da 3.647.000. El importe a invertir sería esa cantidad multiplicada por el 95%. Tres, bueno, cálculos que se pueden hacer aquí. Bueno, eso es todo. Yo creo que es sencillo esto. Aquí mirar que esto sale el 95% o el 105, vamos, el precio del bono. Podemos calcular aquí la convexidad. Bueno, no lo voy a complicar porque es el ejercicio y ya está. A lo mejor para otro año meto también el cálculo aquí de la convexidad para tener el dato también y verlo, ¿no? Bien. Bueno, pues esta era la idea y esto es el ejercicio. Si tenéis, ya sabéis, alguna duda o alguna cuestión con el ejercicio, pues me decís, o por el foro o por aquí, y ya no se me ocurren más. Es así de sencillo, ¿vale? Luego, de cara a las entregas, bueno, por un lado, que en el fichero pongáis todos los miembros del grupo, me lo facilita y va más rápido. Si no, pues se me puede pasar alguno que no le ponga la nota, si no ha entregado. Luego, si puede ser, entregarlo en Word, que hacéis las explicaciones y si necesitáis poner allí algunos cálculos de estos, pegáis y copiáis. Y que se vea claramente, también me lo facilita, que se vea claramente cuáles son los resultados. La TIR es 5,677, la duración tal, y luego la reflexión, evidentemente, de la inteligencia artificial, que os acostumbréis a usarlo. Bueno, ayuda y reduce el tiempo en cálculo de cosas, ¿no? O tener que preguntar, porque voy a preguntar si, bueno, en algunos casos para testear, ¿no? También hay que aprender
a cómo usarla o cómo incorporarla para tomar decisiones, que es lo que estamos haciendo aquí. Bien, pues ya lo he dicho, yo creo que tampoco es muy complicado, es un ejercicio similar al de la otra vez que calculamos la capitalización o los tipos de interés y bueno, eso es todo. Voy a quitarlo para no confundirme. Y bueno, y esta ha sido la sesión de hoy, lo que hemos visto. Hemos terminado con, con los dos primeros bloques, la introducción y valor y riesgo, o los cálculos, la base matemática, para entender lo que está detrás cuando lo vayamos viendo y qué significa. Normalmente lo utilizamos para comparar entre unos bonos y otros. Con esta información, pues ya tenemos la base para empezar a entender las carteras de renta fija. Normalmente es las de gestión pasiva, son para evitar o obtener una rentabilidad dada, tenerlo fijo, con poco riesgo, o bien seguir a un índice, o bien inmunizar una cartera. Tengo una serie de pagos que hacer, tengo en un futuro, tengo un dinero que voy a invertir y lo tengo que diseñar para que obtenga unos flujos de caja que me permitan hacer frente a esos pagos. Bueno, suena esto un poco rebuscado, pero es lo que hacen las aseguradoras o los bancos. Si tú sabes qué pagos tienes que hacer, tienes el dinero para hacer esos pagos, pero en vez de dejarlo en el banco, pues lo inviertes en bonos. Y cuando el bono vence, pues con ese dinero y la rentabilidad que tienes, pagas o pagas el compromiso que tengas, ¿no? Normalmente no es exactamente, conoces exactamente los pagos, pero por lo menos en una probabilidad alta. Esto es lo que vamos a ver. Y vamos a empezar con la gestión pasiva. Intento entenderlo y luego ya pues ver cómo funciona, cómo inmunizar o cómo reducir el riesgo, cómo mantenerlo durante un periodo con diferentes bonos que el precio van subiendo y bajando según bajan los tipos de interés. Bueno, esas son nuestras ideas para el futuro. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención, en particular a Carlos. Muchas gracias por acompañarme aquí estos minutos y nos vemos la próxima semana, próximo lunes. Acordaros que ha cambiado la hora en España. No sé si cambia también en vuestros países, pero bueno, ahora simplemente estar atentos y mirar un poco el cambio que a lo mejor se ha acortado. En vez de 7 horas son 6 horas, depende de dónde estéis. Pues nada más. Muchas Gracias. gracias. Espero que tengáis buena semana y acabéis bien el día. Carlos, gracias.